El Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal entraron a Uruapan, donde la delincuencia organizada comenzó a incendiar las tiendas Oxxo. Ah, no, quemaron el Oxxo, compitas, quemaron el Oxxo. Finalmente, las autoridades han comenzado a hablar sobre lo que ocurrió en las últimas horas de este municipio michoacano, disputado por al menos 4 grupos delictivos. Pero voy por partes. Elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía del Estado de Michoacán mantienen en estos momentos un fuerte operativo en el municipio de Uruapan, donde este jueves 18 de julio, hombres armados asaltaron 3 tiendas Oxxo y quemaron 2 de ellas, además de que prendieron fuego a 2 vehículos. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán ha informado que se mantiene este operativo con el objetivo de proteger todos los negocios y localizar a los responsables de los ataques, quienes utilizaron bombas Molotov para incendiar las tiendas. Estos operativos están coordinados con los elementos federales y estatales, así como con personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, según informó el subsecretario de Seguridad Pública Estatal, José Ortega Silva. Son reacciones de la delincuencia organizada, pero estamos atentos, estamos activos en la cuestión que nos corresponde y fusionando con todas las autoridades a efecto de generar pues mayor tranquilidad, paz y seguridad en Uruapan. Autoridades estatales han confirmado también que se han puesto en contacto con Grupo FEMSA, el cual les confirmó que para este viernes 19 de julio todas las tiendas Oxxo están operando con normalidad. Ayer te traje este video a este canal en donde te platiqué cómo, ante los incendios simultáneos en el municipio, cerraron prácticamente todos los negocios para evitar ser también víctimas de la delincuencia. Sin embargo, más tarde se reportó que no solo cerraron los Oxxo de Uruapan, sino también los del municipio de Apatzingán, también por temor a que la ola de violencia se extienda a esa demarcación. El temor de que los incendios lleguen a Apatzingán no son exagerados, pues el 27 de agosto del 2023, hombres armados quemaron también de manera simultánea varias tiendas Oxxo. Sin embargo, en esa ocasión, las agresiones fueron más amplias, pues los incendios los realizaron tanto en Uruapan como en Apatzingán y en Buenavista, Tomatlán. Acaban de incendiar el Oxxo de aquí del entronque de la Lázaro, de la entrada de la Joaquín Amaro. Tengan muchas precauciones. Frente, crean, frente. Están quebrando los cristales, También sobre este hecho te traje este otro video. Justo porque aquí no pasa nada desapercibido, te invito a que te suscribas a este canal ya. Sobre los disturbios de este 18 de julio, desde la tarde y hasta el momento en que hago este video, las autoridades mantienen desplegado el operativo de seguridad. El subsecretario de Seguridad Estatal aseguró que también sostuvieron comunicación directa con el director general de los Oxxos para garantizarle una reapertura segura. La autoridad estatal mantuvo la misma narrativa que la que ofreció el día de las agresiones. Aseguró que los incendios fueron una reacción de los delincuentes a las acciones de seguridad que se implementan en puntos complicados del estado, como la región de Tierra Caliente y Uruapan. Sin embargo, a pesar de esos operativos y a la movilización actual, las autoridades no han reportado una sola detención por estos ataques. Teníamos una operación antier ayer en toda esa zona serrana ahí por Mantanguarán. Entonces, indudablemente son reacciones de la delincuencia organizada. A más de 24 horas de las agresiones, se tiene más información confirmada sobre el cómo ocurrieron. Se sabe, por ejemplo, que los delincuentes asaltaron 3 tiendas Oxxo casi de manera simultánea e incendiaron 2 de estos negocios. Además, prendieron fuego a un taxi de la línea Mirindios y una camioneta de reparto de la empresa Lala. De inmediato se movilizaron policías municipales y estatales, tras lo cual se sumaron agentes de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional. El despliegue policíaco no se concentró solo en la zona urbana de Uruapan, sino que se extendió hasta las brechas y zonas serranas del municipio. A la par, este 19 de julio, la Fiscalía General del Estado y la Guardia Civil Estatal realizaron varios cateos en negocios de maquinitas y tragamonedas en Uruapan. Los agentes decomisaron un número hasta ahora no determinado de minicasinos de varios negocios de la ciudad, algunos de los cuales tenían antecedentes de violencia, asesinatos y presunto narcomenudeo. El operativo continúa en curso y se espera que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado emita una ficha informativa con los resultados de estas acciones. Ah, no, quemaron el Oxxo, compitas, quemaron el Oxxo.
Sobre el ataque a los Oxxos, el secretario de Seguridad de Uruapan, Martín Vega Villalobos, consideró que ya fue restablecida la paz en el municipio. Sin embargo, reconoció que en Uruapan se calcula la existencia de 4 a 5 grupos delictivos que se están disputando el territorio. El funcionario municipal aseguró que esta cifra está asentada en investigaciones que están llevando a cabo la Fiscalía del Estado y las autoridades federales. Sin embargo, este 18 de julio no solo hubo ataques en Uruapan, sino también los hubo en otro municipio michoacano. ¿Qué es eso? Esto es un niño. Ya están aquí dentro. Si viste mi último video, recordarás que te platiqué también de un enfrentamiento violento que incluyó el uso de drones con explosivos en el municipio de Buenavista, Tomatlán, cerca de la frontera con el estado de Jalisco. Primero, por la mañana, habitantes de las comunidades de Santa Ana, Amatlán, Simanca y Pisándaro reportaron el paso de un convoy de camionetas, algunas de las cuales tenían blindaje artesanal, en tanto que otras personas videograbaron las detonaciones y las compartieron en redes sociales. Y otros pobladores también registraron el paso de drones en el aire, así como el bloqueo de algunas vías con vehículos pesados. De manera extraoficial se informó que los enfrentamientos ocurrieron debido a la supuesta incursión del cártel de Tepalcatepec en la región. Actualmente esta zona está siendo disputada por este grupo delictivo, así como por el cártel Jalisco Nueva Generación y los Viagras, que también están siendo acusados de exigir cobro de piso a los productores de limón y de obligar a los habitantes a que consuman sus servicios de internet pirata. Ahí está la guardia. La guardia. Tras los reportes de los enfrentamientos, a la zona también fueron movilizados policías estatales, la Guardia Nacional y elementos del Ejército. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que agentes de la Guardia Civil se encuentran desplegados en los accesos del municipio de Buenavista y la localidad de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana, con el objetivo de recuperar la tranquilidad. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en Uruapan, aquí en Buenavista, Tomatlán, las autoridades sí han reportado un detenido. Estás viendo en pantalla a Jordán Mauricio, apodado El Parcero, de 28 años de edad y de nacionalidad colombiana. El Parcero fue reportado por las autoridades como detenido por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en Buenavista, Tomatlán. Según los primeros reportes oficiales, la detención ocurrió durante un operativo en la comunidad de Simanca, cuando los elementos federales realizaban patrullajes en la zona. Al detenido le aseguraron armas de fuego, entre ellas ametralladoras y una carabina, así como cintas metálicas, cargadores, cartuchos útiles, un chaleco antibalas con portacargadores y artefactos explosivos improvisados. El Parcero es el único detenido tras la ola de violencia desatada en Buenavista, Tomatlán, en donde los habitantes consignaron cientos de detonaciones y drones sobrevolando. Por ahora, la zona está en paz, pero esto es solo por ahora. Mientras tanto, las autoridades mantienen la presencia en la zona y la población continúa en alerta por si volviera a repetirse escenarios como este.